Muy buenos días con todos. Hoy día continuamos con la unidad de aprendizaje uno, cuarta sesión. En esta cuarta sesión, el día de hoy, hablaremos sobre la fisiología de los diferentes tipos de fibras musculares. Primero que todo, es importante describir las estructuras con respecto a la fisiología del músculo esquelético. Estas estructuras anatómicas que contienen este músculo esquelético. Hay que recordar que este está formado por el epimicio alrededor del vientre muscular, el perimicio rodeando los fascículos musculares y el endomicio revistiendo a las fibras musculares que a su vez están integradas por estructuras miofibrilares. También destacar el papel del sistema tubular y del retículo sarcoplasma, que van a ser responsables de la liberación y recaptación de los iones de calcio, decisivo electrolito, cofactor de los mecanismos de acoplamiento de los componentes de la unidad de contracción sarcomérica. Entonces, si hablamos de la composición del músculo esquelético, este músculo esquelético está compuesto por muchas fibras musculares y también por todo un tejido conectivo que rodea a estas fibras y al músculo en sí. Entonces, hablaremos con respecto a estas fibras musculares, ya que debido a sus características y funciones es muy importante para el ejercicio en el caso, por ejemplo, de los deportistas. Y hay diferentes tipos de fibras musculares. Las fibras ST, es decir, las slow twitch, que son de tipo 1, que vienen a ser fibras lentas, rojas o llamadas también oxidativas, que vienen a ser fibras ricas en enzimas aeróbicas y en la cantidad de mitocondrias, así como en el tamaño también de estos. También tienen grandes depósitos de glucógeno y mucha mioglobina. También vamos a tener a las fibras FT2 o llamadas también las Fat Twitch tipo 2A, que vienen a ser fibras rápidas, blancas, semioxidativas. Y aunque presenta ambos metabolismos energéticos, predomina el aeróbico. Y por último, tenemos también las fibras FT2B, o llamadas también Fast Twitch tipo 2B, que vienen a ser rápidas glucolíticas no oxidativas. Ahora, al contrario que en las de tipo A, estas tienen una cantidad de enzimas que degradan la glucosa mediante la vía anaeróbica y en cambio presentan una cantidad aeróbica mucho menor. También hay que mencionar aquí al plasmalema, que también se le conoce como membrana plasmática, membrana celular o citoplasmática, que se trata de una capa de lípidos que cubre a estas células y su característica principal es la permeabilidad selectiva, lo que permite la capacidad de poder dejar pasar, o en todo caso no dejar pasar, a las moléculas hacia el interior de la célula. Esto quiere decir que va a controlar el paso de sustancias como el agua o los nutrientes hacia el organismo. Ahora, a nivel muscular, el plasmalema es muy relevante porque permite el crecimiento y el desarrollo del músculo esquelético. Y esto le da una importancia vital a la hora de tratar de recuperarse de ciertas lesiones. También aquí vamos a mencionar al sarcoplasma, que viene a ser, en este caso, el citoplasma de las fibras musculares y que va a estar formado principalmente por miofibrilas, que son las responsables de la contracción del músculo. Asimismo,
hay que mencionar aquí al retículo sarcóplasma, que va a estar formada por un conjunto de membranas simples que rodean cada miofibrila, y su función es la de almacenar el calcio de la célula, que viene a ser un elemento muy importante para la correcta contracción del músculo. También vamos a mencionar aquí a las miofibrillas. Estas miofibrillas que vienen a ser las responsables de la contracción y la elasticidad del tejido muscular. Esto es lo que permite al músculo hacer los movimientos de manera correcta. Y ahí viene precisamente la importancia de estas miofibrillas. Estas que van a estar formadas por diferentes elementos, igual que vitales para que el músculo pueda realizar una función correcta. Y no hay que olvidarnos del sarcómero, o llamado también sarcómera, que es la unidad funcional básica del músculo estriado, lo que significa que todos los componentes necesarios para que el músculo se contraiga lo encontramos en cada sarcómero. Estos sarcómeros permiten que el músculo haga grandes contracciones al contraerse al mismo tiempo. Un ejercicio coordinado, sin el que no se podrían llevar a cabo funciones básicas para el cerebro. Cada sarcómero está formado por miofilamentos, que es un conjunto de haces gruesos y delgados que van a estar involucrados en la contracción del músculo. Estos filamentos gruesos están formados por miocitos, mientras que los filamentos finos, o llamados también filamentos delgados, van a estar compuestos por actina. Entonces, cuando la actina y la miosina interactúan entre sí, se puede producir el acortamiento del músculo, lo que permite la contracción muscular. Como vemos, conocer este músculo esquelético es muy importante para hacer unas sesiones de entrenamiento muy interesantes cuando realizamos el ejercicio. Entonces, ya que estamos viendo esta fisiología del músculo esquelético, hay que también tener en cuenta la fisiología muscular esquelética. Aquí hay que recordar que el músculo esquelético viene a ser un protagonista principal que genera el movimiento humano. Por eso, es de vital importancia durante el ejercicio, el entrenamiento y las diferentes actividades que realizamos diariamente. Esto es debido a que en sus estructuras miofibrilares internas es donde se produce la verdadera batalla entre la adaptación y la fatiga. Y para entender la función del músculo esquelético, debemos saber cómo funciona. Entonces, aquí hay que recordar que el sistema muscular esquelético está regulado por el sistema nervioso central y autónomo. Él interactúa con importantes sistemas y órganos como la estructura esquelética, el sistema cardiorrespiratorio, el sistema digestivo, el sistema endocrino, el hígado, el riñón, entre muchos otros. Pero son las células musculares las que sufren los impactos de las cargas de esfuerzo, que modifican las estructuras morfológicas y funcionales más importantes e impactan sobre la salud, la aptitud y el rendimiento durante las diferentes actividades que realizamos. Entonces, dentro de las funciones del tejido muscular, la principal característica de este tejido muscular viene a ser la de permitir la locomoción y el movimiento del cuerpo. Como ya hemos visto, esto incluye todo tipo de movimientos, tanto voluntarios como involuntarios. Y de esta manera, el tejido muscular afecta también, por ejemplo, la digestión, reproducción, expresión, entre otras funciones, como por ejemplo generar el calor a través de la termogénesis, o en todo caso mantener las proporciones corporales. En ese sentido, el tejido muscular nos permite pues
estar sentados o estar de pie de manera firme y de manera estable. Y nos preguntaremos cómo funciona la contracción del músculo estriado en este caso. Bueno, en este estado de relajación, las fibras de proteína de miosina y actina se superponen entre sí. Y esta contracción se basa en la unión de los iones de calcio citoplasmático y la tropomiosina que cubre la actina. Entonces, las fibras ubicadas en este músculo contienen filamentos llamados miofibrilas. Por otra parte, dicha unión deja libre varios puntos de la actina con la miosina, con lo cual se produce el aumento de las contracciones citoplasmáticas dentro del músculo. Entonces, cuando una neuromotora aplica una acción sobre el músculo estriado esquelético, está la liberación de la acetilcolina, sobre todo las células musculares, por lo que va a provocar la despolarización de la membrana que transmite a lo largo del músculo. Y para que esto sea posible, es necesaria la entrada del ion calcio extracelular a través de los canales de calcio, lo que va a producir la contracción gracias a la liberación de los puntos de unión de miosina y de actina. Y a diferencia del músculo estriado esquelético, el músculo cardíaco, por ejemplo, mantiene una contracción propia sin necesidad de neuronas motoras, por lo que no requiere este proceso. Pero en este caso, el músculo esquelético sí lo requiere y por ello es que se produce todo este proceso que hemos mencionado. Y así como se produce la contracción, ¿cómo se producirá la relajación? Bueno, en este caso, al disminuir el calcio de la membrana celular, esto permite la salida del mismo a manera, pues, a la parte extracelular. Y finalmente, los filamentos de actina se deslizan hacia los filamentos de miosina, con lo cual se permite la relajación del músculo estriado. Y para obtener la relajación es necesario mantener la contracción muscular a base del trifosfato de adenosina, o en otras palabras, a base del ATP, y desintegrarlo con el adenosin difosfato, el ADP, para así, por último, proporcionar la energía requerida. Así como hemos visto esta fisiología del músculo esquelético, vamos a hablar también sobre nuestro músculo cardíaco. Si hablamos de la fisiología del músculo cardíaco, vamos a ver que este músculo cardíaco funciona de manera involuntaria y por esto no se puede regular de manera voluntaria el ritmo cardíaco. Es un músculo en este caso donde la despolarización tiene origen en las mismas células cardíacas, es decir, es autoexcitable, por ende va a tener una despolarización miogénica. En este caso, cuando hablamos del músculo cardíaco, en las aurículas, las fibras musculares miocárdicas se disponen en haces que forman un verdadero enrejado y, por ende, sobresalen hacia el interior, hacia o en este caso, hacia nuestro endocardio, de forma, o en este caso ya realizando o formando un relieve de manera irregular. Por ende, el miocardio alcanza su mayor espesor en los ventrículos, que están, pues en este caso, ya encargados de poder bombear la sangre. Y el miocardio contiene una red abundante de capilares indispensables para poder cubrir las necesidades energéticas. Si nosotros nos ponemos a analizar de manera cualitativa, en una muestra de tejido miocárdico, vemos que este va a representar o va a tener en su interior a los denominados cardiomiocitos, progenitores cardíacos adultos, fibroblastos,
endoteliocitos capilares, células musculares lisas, gliocitos y leucocitos residentes dentro del mismo. Entonces, este miocardio está compuesto por células especializadas que vienen a ser los cardiomiocitos, que cuentan con una capacidad que no tiene otro tipo de tejido muscular del cuerpo y por ende puede llevar la conducción eléctrica del potencial de acción. Y además, algunas de las células tienen la capacidad de poder generar un potencial de acción conocido como automaticidad del músculo cardíaco. Por ello, el miocardio está sujeto a dos subconjuntos eléctricos de control. El control eléctrico de primer orden del miocardio, que se deriva del nodo sinusal. Entonces, la propagación del control de primer orden del nodo sinusal está estrechamente ligada a descarga del sistema parasimpático. El control eléctrico de segundo orden del miocardio va a estar bajo control de la influencia simpática de los nervios, de los ganglios vertebrales y del nervio vago. Las fibras estriadas y con ramificaciones del miocardio forman una red interconectada en la pared del corazón. Entonces, el músculo cardíaco se contrae de manera automática a su propio ritmo, aproximadamente entre 60 y 100 veces por minuto. Entonces, vemos una gran diferencia entre lo que es la fibra muscular esquelética y la fibra cardíaca. Ahora mencionaremos también lo referente a la fibra muscular lisa. Entonces, si hablamos de la fisiología del músculo liso, aquí vemos que el músculo liso se encuentra principalmente en las paredes de las estructuras huecas y de algunos órganos viscerales, incluidas las paredes de los tractos vasculares, gastrointestinales, respiratorio, genitourinario. Este músculo liso se contrae de manera más lenta y se regula de manera diferente que el músculo esquelético. Además, puede ser estimulado por impulsos nerviosos, hormonas, factores metabólicos, como por ejemplo los niveles de pH, los niveles del CO2 o del dióxido. Además, también puede ser estimulado por su propia capacidad intrínseca de marcapasos o incluso estiramiento de carga. Cualquiera que sea el estímulo da como resultado un aumento en los niveles de calcio sarcoplasma. Y este calcio resulta en una fosforilación de la miosina, en la actina, y de esta forma permite que la miosina interactúe con la actina. En el músculo liso, la actina se une a las proteínas del citoesqueleto, ubicadas en todo el sarcoplasma y la membrana celular, conocidas como cuerpos densos. Por lo tanto, cuando la miosina tira de la actina, esta actina tira de los cuerpos densos, haciendo que toda la célula se aplaste y se contrae. Entonces, el músculo liso va a presentar una serie de propiedades estructurales y funcionales que determinan las características de su contracción. Esta fibra muscular lisa es, como vemos, fusiforme, de tamaño pequeño y presenta un solo núcleo. Tiene la actina F en forma de filamento y una forma distinta de la miosina. No va a presentar miofibrillas y tampoco va a presentar un sistema tubular. Este músculo liso tiene un potencial de membrana y, a diferencia del músculo esquelético,
es inestable, ya que presenta fluctuaciones rítmicas de características variables de un tejido a otro. Y cuando esas fluctuaciones se presentan, el potencial de reposo alcanza un umbral crítico de descarga y la célula muscular lisa empieza a generar potenciales de acción cuyo número y frecuencia depende del grado de hipopolarización alcanzado. Estos potenciales son los que al final activan el mecanismo contráctil en la célula muscular lisa. Y en este caso, a diferencia del músculo esquelético, en el músculo liso, una baja frecuencia de potenciales de acción es suficiente para inducir contracciones sostenidas. Por ello, este tipo de músculo ofrece un estado de contracción sostenido leve que corresponde al tono muscular liso. Este potencial de acción induce la contracción de la fibra muscular lisa por un proceso dependiente del cálculo, pero derivado principalmente del medio extracelular. Entonces, desde el punto de vista del mecanismo de su contracción, los músculos lisos son viscerales y se les encuentra, por ende, en vísceras, como por ejemplo el estómago, los intestinos, la vejiga urinaria, los uréteres, el útero, y entre ellos las fibras musculares actúan como una unidad porque están unidas por medio de uniones estrechas, las denominadas gap junctions. De modo que la excitación de una célula se expande por el resto de las células del órgano. Y en órganos como los intestinos, las células musculares lisas, van a presentar contracciones rítmicas espontáneas, cuyo origen se encuentra en una compleja organización nerviosa ubicada en la pared intestinal, que corresponde al plexo de Arnold-Bass. Esta estructura viene a ser un verdadero cambio, donde hay neuronas marcapasos. Estas neuronas generadoras que de manera espontánea producen potenciales de acción que excitan a otras células en el plexo. Y las demás células van siguiéndolas una a otra. Estas son neuronas inhibidoras del músculo liso, pero estas células pueden ser a su vez inhibidoras por las estructuras presentes en la pared intestinal, que van a funcionar como mecanorreceptores que van a ser activados por el estiramiento del músculo. Cuando ello ocurre, los potenciales de acción que se generan en el mecanorreceptor inhiben por ende el inhibidor, por lo que se inicia un ciclo de actividad mecánica en la pared intestinal y por ende se produce el movimiento del músculo liso. En esta bibliografía les he colocado una cierta literatura para que ustedes puedan guiarse. Muchas gracias a ustedes.